jurídica y que genere servicios ecosistémicos. Tercer llamado, por favor. En la sesión se dieron las garantías necesarias para escuchar a la comunidad. Sabíamos de antemano que había una normativa dentro del Consejo Municipal que permitía hacer una sesión informal. Inclusive yo soy el que hizo la proposición para que las personas tuvieran acceso a poder determinar el tema. Pues al principio quisimos que fuera primero la ciudadanía que se escuchara y por supuesto después de la administración. La gente no quiso, entonces primero se generó el tema de la administración y por supuesto después el tema de las garantías para la población. Se hizo 2 veces la sesión informal para tener la oportunidad de escuchar a más personas. Y por supuesto, pues que en este caso, pues hubieran querido que fueran más las personas, pero debido, digamos, a la falta de organización, hubiéramos querido escuchar más líderes de diferentes sectores. Escuchamos muchas quejas del tema del campo, que tomamos plenos apuntes y por supuesto se lo hicimos saber en cada una de las intervenciones a la Secretaría y por supuesto al consorcio que está encargado del tema catastral. Por supuesto que han habido pues errores, pero también digamos aciertos en este tipo de eventualidades, pero pues en este caso pues en el día de hoy lamentablemente por acciones de unos pocos que estaban participando por lo menos en las barras tuvimos que levantar la sesión del día de hoy porque pues no habían las garantías necesarias cuando estaba hablando la concejala Paula Quiroga del Partido Demócratas. Digamos que acá la discusión no se centra, sobre todo el día de hoy, en los aspectos de cumplimiento, digamos que legales o jurídicos, porque pues al evidenciar pues sí tuvo como tal un proceso de licitación, una convocatoria pública revisando el SECOP y adicionalmente pues mencionar que este contrato acá pues donde cita hoy la ciudadanía es más que todo en la ejecución como tal en territorio, que pues fue en un lapso de tiempo de 2 meses, lo cual pues nos lleva a indicar que hay grandes imprecisiones en el cálculo de los avalúos, también en el registro de los propietarios, en el cálculo de las áreas de construcción y áreas de los terrenos, y que hoy a la ciudadanía pues prácticamente se le está dando un golpe muy duro a todo el sector rural principalmente, que ha tenido incrementos de 300.000 pesos hasta casi 18 millones, incrementos a 15 millones de pesos y pues finalmente ¿qué va a pasar con todo esto? Una catástrofe económica donde muchas familias rurales pues van a tener que vender sus predios como ellos lo han mencionado en las diferentes intervenciones. Entonces hoy nos queremos centrar sobre todo en ese componente técnico, como lo menciona en la resolución 146 del IGAS del 2024, los métodos que permite hacer esta actualización catastral corresponden a lo que llevó a la empresa que ejecutó esto referente al proceso de los métodos indirectos, los métodos directos. Se evidenció que se pues, usó tecnología para poder revisar a detalle las áreas y sobre todo los anchos de cada predio y drones en la zona rural, pero que acá el tema realmente es el tiempo. La primera instancia es el componente físico donde se definen esas características propias de cada una de las construcciones. Se habla mucho del puntaje de la construcción, ¿sí? Y este puntaje, digamos, dentro del proceso metodológico de la construcción de esta metodología de puntajes, viene inmerso ese tema de las conservaciones de la construcción, ¿sí? Entonces, dado el grado de puntaje que pueda tener una construcción, ¿sí? Va a permitir a nosotros definir si sus características en conservación son malas o puede tener unas características, puedan ser regulares o puedan ser buenas. Pero digamos, esa es una primera instancia, ¿sí? En cuanto al componente físico, porque en el componente económico, digamos ya dentro del contexto evaluatorio, ¿sí? Pues se tienen establecidos unos métodos evaluatorios y el método de reposición, que es donde digamos se realiza la depuración de esta información, pues es el que nos permite a nosotros finalmente llegar a los valores reales dados esos temas de estado de conservación, la vida útil de la construcción, la edad de la construcción. A partir del método de reposición, pues definir el valor depreciado de la construcción para poder llevar después esos valores al siguiente proceso, que es el cálculo de las regresiones, que finalmente nos arroja esos diferenciales en cuanto a los puntajes que se capturaron en ese proceso, digamos en esa primera etapa del componente físico, donde podemos categorizar desde puntajes menores, a los cuales, digamos, dado ese cálculo, van a tener valores por metro cuadrado muy inferiores a los predios que puedan tener puntajes más altos, 40, 50 puntos, donde efectivamente dado ese cálculo, pues ya nos dará un diferencial en valor.
En este momento hay más de 2.000 quejas por la actualización catastral del municipio de Zipaquirá y pues hoy la mayoría de la gente quiso un espacio para reclamar, o sea, hay reclamos por temas de metros cuadrados, por tema de la actividad del predio, hay reclamos porque aparecen irregularidades en los predios como tal, entonces pues la ciudadanía está muy indignada frente a esto y pues afortunadamente, esto hay que recalcarlo, el señor alcalde inició un proceso de revisión de la acción comunal. Propusimos que hasta que no se termine esa verificación o esa interventoría, pues que la gente frene su proceso de pago, porque de acuerdo a eso sabremos si quedaron bien o no quedaron bien esos valores y esa actualización. Es la 1. Número 2, dado que en el municipio de Zipaquirá no se venía haciendo una actualización hace 16 años, o lo dijimos en el Consejo Municipal, no es culpa de los ciudadanos que las administraciones anteriores y los consejos anteriores no hayan hecho esa actualización y por ende le toque hoy a los ciudadanos estar pagando sumas muy grandes, hay facturas de 10, 15, 20 millones de pesos. Entonces propusimos que, como lo dice el Plan Nacional de Desarrollo, la actualización es progresiva, así que el pago sea progresivo y dependiendo de lo que cada propietario inmueble deba pagar, si debe pagar un 30, un 50, un 75 o un 100%, el pago también sea progresivo, que se haga en este año un pago de 19.2%, obviamente con sus descuentos, el siguiente año otro 19.2%, posiblemente más el IPC, pero con descuentos, y se haga así durante 4 años. De esa manera el recaudo de la administración no se afectaría, pero tampoco se afectaría el bolsillo de la mayoría de propietarios de inmuebles. La tercera es que se aplique el artículo 71 del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico y que todos los inmuebles que son bienes de interés cultural del ámbito nacional pues tengan una reducción hasta del 50% y que el recaudo del impuesto predial del centro histórico sea reinvertido en el centro histórico. Y para la parte rural, pues que se tenga en cuenta lo que dice el Plan Nacional de Desarrollo, se debe hacer una actualización catastral rural y que todos estos predios que prestan servicios ecosistémicos, que también protegen estas zonas hídricas, tengan un impuesto predial de 0 pesos, que fueron parte de El tema catastral está enfocado simplemente en el levantamiento de la información física del predio, como se mencionaba, levantar qué área de terreno tiene el predio, si tiene áreas construidas, qué áreas construidas tiene, qué puntaje o calificación da las características propias de la construcción y los usos de la construcción. Y dentro del componente económico, pues levantar, digamos, ese mercado inmobiliario que nos sirve finalmente para definir valores unitarios de terreno y de construcción, que finalmente al sumar ambas informaciones, pues da como resultado un avalúo catastral. Nosotros lo que debemos garantizar siempre, digamos la metodología que establece, que los avalúos siempre, los catastrales van a estar oscilando entre el 60 y el 100% del valor comercial. Lo que no debe pasar siempre es que, digamos, se supere el valor comercial. En los casos de que se supere el valor comercial, pues digamos como se hablaba en la reunión, pues digamos existe ese protocolo en el marco de la resolución 746 en donde el usuario tiene la posibilidad, digamos, si se supera el valor comercial de su predio, de hacer la reclamación de su revisión de avalúo y con ello pues se hará digamos el análisis tanto de la información física como económica para efectivamente verificar si efectivamente se superó o por ende el avalúo esté digamos dentro de ese rango permitido dentro del marco jurídico. Por lo menos en el caso de Chía, ellos hicieron la actualización con el IGAC y a fecha de hoy pues tenían una ejecución más o menos que iniciaba en junio del 2024 y a la fecha hicieron una edición de muchos más meses y pues no han entregado, teniendo en cuenta que pues Chía es casi la mitad de Zipaquirá en extensión, 80 kilómetros cuadrados, nosotros tenemos 197 kilómetros cuadrados y que ahí es donde considero yo que vamos a encontrar el grave problema y adicionalmente pues donde yo lo digo públicamente, los presuntos sobrecostos en la intervención de los recursos de los 20.000 millones.
y adicionalmente pues con lo que pasó con el proceso de clausura cuando se publicó el acto administrativo en diciembre 31, que también hemos evidenciado unas presuntas anomalías que pues esto será citado ante los diferentes entes de control. Los errores han sido principalmente de dos estilos, el tema de la socialización, el tema de la comunicación y la forma como se realizó la actualización catastral. Por supuesto hay una desinformación total, por lo menos que se maneja en el tema de las redes sociales, en el tema de la comunicación y por supuesto la baja asistencia que hubo en el tema de la socialización del catastro multipropósito, por lo menos por supuesto hay unos temas puntuales que no se genera, digamos, una gran cantidad, pero sí hay temas puntuales en predios de carácter rural, sobre todo en el tema del metraje, en el tema de la adquisición, por ejemplo, de los predios, la valorización de los mismos, los avalúos, y por supuesto que la Secretaría de Hacienda, que es la encargada junto con el consorcio y las empresas públicas de Zipaquirá, están en todas las garantías de realizarlo, pues han venido realizando este tipo de eventualidades. Lo que se conoció por parte de los concejales y las denuncias de los casos de los ciudadanos fue en el entorno, digamos, al recibo del impuesto predial, pues que llegó en cifras exorbitantes. Estaba revisando precisamente eso. Queríamos que de cierta manera pues la administración diera, digamos, total claridad de cómo se realizó el proceso de actualización catastral en el municipio de Zipaquirá y pues ahí se generaron, digamos, las diferencias entre ambos. Lamentablemente pues no pudimos terminar la sesión porque pues habían otras claridades y por supuesto después de escuchar a los concejales voceros y no voceros, se escuchaba de nuevo digamos a la administración en pro de ver si había algún tipo de beneficio o algo por el estilo. ¿Qué sigue? Me estabas preguntando. Por lo menos yo soy el encargado y en este caso voy a radicar hoy mismo la ponencia del tema de alargar el tema de los plazos para pagar el impuesto predial y por supuesto los fraccionamientos que se pueden generar frente al mismo. Soy el ponente, digamos, se generó desde la administración municipal y pues sigue por lo menos este proceso para que surta efecto aquí en las plenarias del Consejo Municipal de la ciudad. Para la ciudadanía, tener en cuenta que efectivamente si existen, digamos, los altos costos en el tema de la liquidación de los impuestos prediales, por supuesto acercarse, por lo menos aquí se tiene una oficina en el primer piso del Consejo Municipal en donde los van a atender, en donde van a atender las querellas, les van a explicar por supuesto de una manera técnica y sencilla, digamos en este caso, por qué se les valorizó el predio, qué fue lo que se tuvo en cuenta, cuáles son los motivos, cuál es el tema porcentual y técnico que se manejó frente al caso. Eso es lo primero. Lo segundo, efectivamente que tengamos la posibilidad de informarnos bien. Lo que pasa es que en las redes sociales pues una cosa es, digamos, hay como un resquebrajamiento entre digamos, el país nacional y el país político, es decir, lo que se habla aquí y en ocasiones en redes sociales se habla otra cosa, entonces eso empieza a tergiversar y generar un teléfono roto que en realidad pues digamos hay un cortocircuito frente a eso. Entonces efectivamente que la ciudadanía tenga la plena seguridad que desde el Consejo Municipal de la ciudad nosotros si bien muchos dieron el voto positivo para la actualización catastral, otros negativos. Esto no se trata de buscar quién es el bueno y quién es el malo, sino por supuesto garantizar que el tema de la actualización catastral se haga de la mejor manera posible para que en realidad el recaudo que se genere de estos mismos impuestos sea garantía para cada uno, no solo del plan de desarrollo actual, porque la gran mayoría de este recaudo va a quedar es para digamos, la administración que llegue, y eso va a ser claro decirle a la ciudadanía, y que por supuesto tenemos que generar un control político digamos al interior del Consejo Municipal en torno a que se cumplan con los requerimientos de la ciudadanía. Después de haberla escuchado, por supuesto muchas personas que no pudieron asistir acá pues tendrán también querellas, y por supuesto generar un control político frente a las diferentes secretarías, en este caso la Secretaría de Hacienda y en el caso de las empresas públicas de Zipaquirá que están a cargo y por supuesto el consorcio.